Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de las construcciones endocéntricas verbales no pronominales. En las construcciones endocéntricas verbales vamos a tener siempre un núcleo verbal más un modificador. ¿Qué va a pasar con el núcleo en una construcción endocéntrica? Bueno, el núcleo puede funcionar como toda la construcción. ¿Qué significa eso? Que al tener un núcleo, ese núcleo puede funcionar como toda la construcción, es decir, no presupone a nadie. El modificador sí va a suponer a algo que es justamente el núcleo. Yo no puedo tener un modificador sin un núcleo, pero puedo tener un núcleo sin modificador. Para entender mejor este tipo de construcciones, tenemos que aprender dos conmutaciones. Una de ellas es la conmutación léxica y la otra es la conmutación estructural. ¿Qué pasa en la conmutación léxica? Bueno, en la conmutación léxica vamos a cambia una palabra, mientras que en la estructural cambia el tipo de estructura. Vamos a ver un ejemplo de ello. Si yo quiero cambiar el léxico en estoy preso, puedo ir de estoy preso a estoy libre, por lo cual hice un cambio de una palabra, preso por libre, por lo tanto hice una conmutación léxica. ¿Qué pasa en el caso de la estructura? Yo puedo pasar de estoy preso a estoy en prisión. En tanto yo pasé de preso a estoy en prisión, hice un cambio de estructura. Ahora bien, las construcciones endocéntricas verbales no pronominales pueden ser de tres tipos. Podemos tener grupos verbales, giros verbales y locuciones verbales. En los grupos verbales vamos a tener siempre un núcleo verbal más un modificador, que es el caso de todas las oraciones en voz activa que conocemos. ¿Qué va a pasar en un grupo verbal? Bueno, un grupo verbal admite cualquier conmutación, tanto léxica como estructural. ¿Qué va a pasar en el caso de los giros verbales? Bueno, en los giros verbales podemos tener dos tipos, los de frase verbal y los de complemento régimen. Los giros verbales, entonces, admiten conmutación léxica y no estructural. Van a admitir la léxica, pero no la estructural. ¿Qué va a pasar en el caso de las locuciones? Las locuciones son expresiones cristalizadas. Como son expresiones cristalizadas, las locuciones no admiten conmutación. Vamos a ver entonces un ejemplo de ello. Ejemplos de grupos verbales. Él come mirando televisión. ¿Cuál va a ser el núcleo verbal? Come.
¿Cuál va a ser nuestro modificador? Mirando televisión, que en este caso es un circunstancial de modo. ¿Qué dijimos de los grupos verbales? Que admiten cualquier cosa. Yo puedo cambiar tanto esta estructura como puedo cambiar el verbo. Yo puedo decir él estudia mirando televisión. También puedo decir él come jugando en la computadora. También puedo decir él come una fruta o él come su comida. Él come una manzana. Yo puedo decir cualquier cosa. Puedo cambiar el modificador y puedo cambiar el verbo. Lo que sucede es que el circunstancial va a depender del verbo, pero el verbo puede aparecer solo. ¿Por qué puede aparecer solo? Porque es una construcción endocéntrica. Entonces recordemos que dijimos de los grupos verbales. Tenemos un núcleo verbal más un modificador del verbo, por supuesto, y que además admite cualquier conmutación, que puede ser léxica, que puede ser estructural. ¿Qué pasa en el caso siguiente? La casa tiene una pileta en el jardín. ¿Cuál es el verbo? Tiene. Una pileta en el jardín. Una pileta es mi objeto directo, es uno de los modificadores. Yo puedo cambiar pileta, puedo decir tiene algo parecido a una pileta y sigo diciendo lo mismo, pero cambié tanto la estructura como le agregué léxico. Y también puedo decir tiene una carpa. Por lo tanto, puedo hacer tanto conmutación léxica como conmutación estructural. ¿Qué va a pasar con los giros verbales? Bueno, con los giros verbales recordemos que teníamos dos, los de complemento régimen y los de frase verbal. ¿Cuál es el verbo? Acordé. ¿Cuál va a ser entonces el complemento régimen? De ese viaje. ¿Por qué es necesario el complemento régimen? Porque si yo digo acordé de, no es lo mismo que decir me acordé con. Entonces, ¿por qué admite conmutación léxica? Admite conmutación léxica porque yo puedo decir me acordé de ese día, me acordé de ese camino, me acordé de esa historia, pero no puedo decir me acordé con ese viaje, me acordé desde ese viaje, me acordé a ese viaje. Por lo cual decimos que sí hay léxica, pero no hay estructural. Sí hay léxica, pero no estructural. ¿Qué va a pasar con la frase verbal? Algo similar. Si la frase verbal es ha corrido, yo puedo decir Juan ha caminado 20 cuadras. Pero en tanto yo pongo algo más, por ejemplo, ha ido corrido, ha por corrido, ha en corrido, todo esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué no tiene ningún sentido? Porque justamente no admite conmutación estructural, sino léxica. ¿Y qué pasa en el caso de las locuciones verbales? Bueno, las locuciones verbales, como dijimos, son cristalizadas, son expresiones cristalizadas, es decir, no se pueden modificar. Vamos a ver por qué. Si yo tengo, el profesor hizo hincapié y esta es mi locución verbal, si yo le cambio la palabra, puedo decir el profesor vio hincapié, puedo decir el profesor da hincapié, puedo decir el profesor hizo de hincapié, hizo por hincapié. No puedo cambiarle absolutamente nada porque si no la locución verbal pierde su sentido. Por lo tanto, ¿qué habíamos dicho de ellas? Habíamos dicho que no admiten conmutación. ¿Qué pasa en la segunda? Te echo de menos. Te echo de menos, ¿qué es? Extrañar. Significa extrañar y es una locución verbal. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Si yo pongo te echo de más, ¿sigue teniendo el mismo sentido? No, se pierde, así que no puedo usar léxica. Y puedo decir te echo a menos o te echo en de menos. No puedo cambiarle absolutamente nada, ni el tipo de estructura ni el léxico. Por lo tanto, son expresiones cristalizadas que no admiten conmutaciones. Repasemos entonces lo que acabamos de ver.
Vimos que en las construcciones endocéntricas verbales no pronominales hay un núcleo verbal que puede funcionar como toda la construcción y modificadores. ¿Qué pasa con las conmutaciones? Pueden ser léxicas o estructurales. En la léxica cambia una palabra, en la estructural el tipo de estructura. ¿Qué pasa en los grupos verbales? Tenemos un núcleo más un modificador y admiten cualquier tipo de conmutación. ¿Qué pasa en los giros? Frases verbales o complemento de régimen. Admiten la léxica, no admiten la estructural. ¿Qué son las locuciones? Expresiones cristalizadas. ¿Admiten conmutación? No, no admiten ninguna. Esto fue entonces una aproximación a los rasgos principales de las construcciones endocéntricas verbales no pronominales. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.